Buenos días, buenas tardes. La de ayer la di sentado, pero dar una charla sobre populismo sentado es una contradicción en los términos. Hay que darla de pie, con micrófono en mano, gesticulando y vociferando mucho. Esto último no lo voy a hacer, pero debería. Bueno, Eduardo me ha robado el 80% de mi charla, o sea que voy a tener que, en fin, buscar maneras de decir lo mismo sin que parezca, sin que nadie se dé cuenta que estoy diciendo exactamente lo mismo, por supuesto. Y se me ocurrió, precisamente buscando formas de no decir lo mismo o de que parezca que no digo lo mismo, empezar por el final. Un poco al hilo de lo que Luis Alberto y Juan Ramón ayer comentaban sobre el tema de la comunicación, que para mí es absolutamente crucial. Yo iba a terminar mi charla hablando de eso, entonces voy a empezarla por ahí. ¿Por qué? Porque creo que el tema de la cultura popular es... uy, se me fue la mano. Aquí. Es absolutamente fundamental. En América Latina, un gran factor de divulgación del, iba a decir pensamiento populista, eso es darle una jerarquía que no tiene, del populismo, es la cultura popular. Y voy a mencionar concretamente a la telenovela, y muchas de las cosas que voy a decir, en realidad las ha dicho antes y mucho mejor que yo Ibsen Martínez, que es un escritor venezolano que escribió telenovelas en su día. Entiendo que va a volver a escribirlas, pero además es un pensador y un escritor, y sería, dicho sea de paso, fantástico que viniera algún día a hablar de ese tema, que es muy importante, la telenovela, el culebrón latinoamericano como divulgador de ideas populistas. Él, dicho sea de paso, jugó un papel muy importante en el surgimiento del chavismo, involuntario y del que se arrepiente y con mucho sentimiento ha pedido hasta perdón a su país por lo que ocurrió. En el año 92 se difunde en Venezuela una telenovela que tuvo un impacto descomunal, que se llamó Por estas calles. Una telenovela que recogía el sentimiento de un poco iconoclasta que ya se empezaba a notar en la Venezuela de entonces, es decir, de hostilidad y agresividad y en realidad de odio, habría que decir, contra todas las instituciones, contra el policía, contra el juez, contra el político, contra todo lo que tuviera, digamos, algo que ver con el mundo de la institucionalidad, fuera oficial o no, pero sobre todo oficial. Y la telenovela explotó muy ingeniosamente ese clima popular, pero se le pasó un poco la mano. De modo que él sostiene hoy que contribuyó a erosionar la legitimidad de las instituciones, ya no de quienes las encarnaban malamente en aquel momento, sino de la institución misma como tal. Y por tanto cree haber contribuido, yo creo que exagera, pero en fin, es una autocrítica muy interesante, cree haber contribuido involuntariamente a generar el clima, digamos, de destrucción institucional o de destrucción del prestigio institucional que favoreció el surgimiento del chavismo. Pero en fin, él sostiene que la telenovela es una metáfora del populismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el asunto? ¿Alguien ha visto telenovelas latinoamericanas? Me imagino que mucha gente, o por lo menos sabe de ellas. Son demasiado intelectuales ustedes para haber visto un culebrón. En realidad todos lo han visto, nadie lo va a admitir en público. Pero bueno, el tema esencial de la telenovela latinoamericana es cómo salir de la pobreza sin crear riqueza. Por eso siempre hay una herencia, por la cual hay una disputa descomunal que dura 30 capítulos. Alguien despoja a alguien de una herencia que legítimamente le corresponde. Alguien le está birlando a alguien lo único que hay que repartir, porque no hay nada más que se pueda repartir, porque no hay nada más que se vaya a crear. Y la segunda forma, digamos, que adopta la redistribución de la riqueza y que tiene que ver con la movilidad social, el ascenso social, es el matrimonio interclasista. Siempre hay una empleada doméstica que se va a casar con el niñito bien, que tiene mucho dinero, y gracias a ese casamiento se va a producir un ascenso social que en el fondo encierra un mensaje subliminal de justicia social. Como el niñito bien es hijo del privilegio y la empleada doméstica de un despojo, pues la única forma que hay de justicia social es que el niñito bien de algún modo redima a la empleada doméstica haciendo el acto, digamos, más grande de todos, que es casarse con ella. Entonces, estos dos asuntos, estos dos temas, recorren todas las telenovelas latinoamericanas con un éxito descomunal. Yo recuerdo haber aterrizado en Pekín y ver en todos los monitores, en todos los televisores del aeropuerto hace ya varios años, Los ricos también lloran, que es una de las telenovelas más famosas de América Latina.
En Turquía han tenido éxito, bueno, en España no se diga nada. Tan es así que entonces España empezó a producir culebrones y telenovelas de inspiración latinoamericana y luego les cambió un poco el libreto. Así que, pero a esto, ¿por qué traigo esto a colación? No solo porque es un vehículo de propagación del populismo latinoamericano, sino porque ha sido uno de nuestros grandes descuidos como liberales. Yo estoy a la espera, angustiada, de que surja la gran telenovela liberal latinoamericana. El día que a alguien se le ocurra un libreto ingenioso, con una historia liberal, de superación, de emprendimiento, en fin, todo lo que ya sabemos, y que la sepa enmarcar dentro de una historia convincente, que tenga muchas lágrimas y que tenga muchas sonrisas y que tenga mensajes muy sencillos y que utilice un poco los códigos de la telenovela, pero de esta forma estoy seguro que empezaremos a revolucionar completamente el clima de ideas y el relato latinoamericano. El segundo vehículo de propagación importantísimo ha sido la canción de protesta. ¿Por qué diablos no hay una canción de protesta liberal? ¿Por qué no hay una Mercedes Sosa liberal, un Víctor Jara liberal, un Silvio Rodríguez liberal, un Pablo Milanés liberal? ¿Por qué? No hay ninguna razón para ello. El mensaje liberal es un mensaje infinitamente más revolucionario que el mensaje populista, y no solo eso, sino que alguna vez lo fue. Es una de las cosas que voy a hablar un poco más adelante. Es decir, el populismo le arrebató al liberalismo algo que fue liberal a lo largo de más de un siglo, casi siglo y medio, que fue la protesta, que fue la insurgencia contra el orden establecido. Bueno, el populismo, yo sostengo que a partir de los años 30, en realidad es una fecha un poquito arbitraria, puede haber sido un poco antes, un poco después, le arrebata al liberalismo esa, digamos, actitud de insurgencia contra lo establecido. Y la canción de protesta nace unos 20 años después, 25 años después, 30 años después de esa actitud. No hay ninguna razón para que el liberalismo no pueda tener una canción de protesta. El fútbol. Por último, ¿por qué no puede haber un Maradona populista? Porque si lo hubiera, es decir, no populista, porque si lo hubiera se llamaría Messi. La diferencia es que Maradona se forma en Argentina y Messi se forma en la Masía. La Masía, yo soy del Barcelona, dicho sea de paso, no sé cuántos hay de aquí, supongo que no muchos, y muy crítico del nacionalismo, o sea, la cuadratura del círculo. En cualquier caso, en la Masía, aunque hoy el discurso barcelonista es un discurso que pretende convertir a la Masía en un formador de nacionalistas, en realidad es una institución profundamente liberal. ¿Qué tipo de fútbol se juega allí o qué aprenden los chicos allí? Valores absolutamente universales. Es un fútbol un poco brasileño, un poco holandés, un poco español. Es un mundo absolutamente cosmopolita, no hay fronteras de ningún tipo desde el punto de vista nacionalista. Es una fusión extraordinaria de la que surge el genio creativo y surge un Messi que tiene una actitud ante la vida que es cualquier cosa menos populista. Maradona se forma en Argentina y para él es fundamental casar la idea de la superación individual. Él viene de abajo, y genuinamente viene de abajo, pero en el momento en que él llega a donde tiene que llegar, llega a destino, adopta inmediatamente un discurso populista porque el sueño latinoamericano es un sueño de tipo populista, a diferencia del sueño americano, que es un sueño exactamente de estirpe contraria. Los basquetbolistas negros americanos, cuando llegan donde llegó Maradona en su mundo, ¿qué hacen? Adoptan un discurso capitalista, se vuelven empresarios y se vuelven divulgadores de la idea capitalista. Y sin embargo, el deportista latinoamericano que asciende en la escala social gracias a su talento, lo que adopta inmediatamente es un discurso populista. ¿Por qué? Porque esa es la formación que ha recibido y porque esa es la relación que existe entre el mundo del éxito y el relato. El establishment obliga a quien llega a él a adoptar un discurso de tipo populista. Y yo creo que también sería muy importante, por eso creo que es tan importante que Messi logre un título mundial antes de jubilarse con Argentina. Porque el momento en que eso ocurra, él va a convertirse en un gran... Martín Krause, por supuesto, levanta los brazos. Yo tengo la esperanza de que la revolución liberal latinoamericana empiece el día en que Messi reemplace a Maradona como gran símbolo, digamos, semi-nacionalista, porque en el fondo no será nacionalista, pero ellos creerán que sí, argentino. Entonces, será muy fascinante ver esa mutación de los valores argentinos
a través de las actitudes, los gestos, el lenguaje, el verbal y también el corporal de Messi, tan radicalmente distinto del de Maradona. Así que tenemos que conspirar todos universalmente para que Argentina gane el próximo Mundial, porque no creo que a Messi le quede más de uno. Así que esta es un poco la idea hacia la cual iba a ir mi charla, pero bueno, he empezado por ahí. En otras palabras, telenovelas, canción de protesta y fútbol, fundamental para revolucionar América Latina. Entonces voy al comienzo. Y aquí sí, un poco lo que ha dicho ya Eduardo. No hay una definición, hay 1 millón de definiciones y todas tienen algo de cierto o no. Es decir, están ahí para que ustedes hagan de ellas lo que quieran. La de Ed Shields, que era un profesor de Chicago importante, formado en la Wharton, pero él enseñó en Chicago, pone el énfasis en la idea del resentimiento popular. Yo creo que no se agota allí la definición, pero el resentimiento popular evidentemente es un elemento fundamental del discurso populista. Carlos Sabino, un libro fantástico sobre el que enseña la Marroquín, un libro fantástico sobre el populismo, se lo recomiendo a todo el mundo, pone mucho énfasis en la idea de la imprecisión ideológica. En el momento en que el populismo se vuelve preciso desde el punto de vista ideológico, pasa a ser otra cosa, por ejemplo comunismo o por ejemplo fascismo. El populismo no puede ser demasiado preciso. Yo creo que eso es una idea muy interesante también. Mencken, no sé quién ha leído aquí a H.L. Mencken, si no lo han hecho tienen que hacerlo, quizá el más grande periodista libertario de la historia americana, norteamericana, estadounidense del siglo XX. La crestomatía de Mencken, que es una colección de muchos textos, es absolutamente fascinante y fantástica. Y él definía al demagogo como aquel que predica doctrinas que sabe falsas a hombres que sabe que son idiotas. Hay un poco de, si me lo permite Eduardo, que pensaba que no son idiotas, pero en fin, es una definición que habla un poco, digamos, de la trampa que hay detrás de todo esto. Tú me estás contando una mentira y yo quiero creerme la mentira, ¿no es cierto? Hay una complicidad entre el líder populista y el pueblo populista en función de una trampa que ambos saben que lo es, pero necesitan creer que no lo es, ¿no? Entonces también añadiría. Y yo hice yo mismo hice en un pequeño texto sobre el populismo una definición mucho más aburrida. Aquel que es el populismo despilfarra dineros que sabe ajenos en nombre de aquellos a quienes se los expropia, y lo que hace es abolir el derecho en nombre de todos los derechos, sabiendo que todos son lo mismo que ninguno, porque los beneficios están concentrados y los costos muy dispersos. Luego, pues nada, iba a ser una pequeña enumeración. Ha habido populismos enfatizando la idea de que caben en todo tipo de circunstancias, de países, de tiempos históricos. Ha habido populismos de toda índole, esto Eduardo lo explicó ya muy bien. Hay el famoso de Rusia, por ejemplo, de los Narodniks, un grupo intelectual que encabezó una propuesta de tipo populista muy centrada en el mundo rural, en el mundo agrario, pero en una visión, por supuesto, muy romántica de ese mundo. Luego la del siglo XIX en Estados Unidos, el primer país en crear un partido populista, literalmente populista, que se llamaba así, ¿no? El People's Party, que tenía mucho que ver con las cooperativas rurales que desconfían del mundo de las finanzas y de la banca, y entonces esto se convierte en un vehículo, digamos, de propagación ideológica y política que deriva en la creación de un partido que tiene una agenda sumamente, populista. Canadá produjo un partido populista en los años 30, ya en el siglo XX, el que se llamaba Social Credit. Qué interesante nombre, crédito social. No voy a entrar en eso en detalle porque me extendería mucho, pero es como un tema para explorar, ¿no? Crédito social, esto es interesante. América Latina ha producido muchos, pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque a diferencia de lo que pasó en Rusia o en Estados Unidos, en Rusia mundo rural, Estados Unidos cooperativas agrarias, en América Latina tiene esencialmente que ver con el mundo urbano. Aun cuando el discurso populista adopta también un ángulo indigenista muy importante porque necesita casar ambos mundos,
sociedades donde, por lo menos en aquel entonces, todavía el mundo rural representaba un porcentaje grande de la población, hoy es menos. Entonces necesitó adecuar un poco el discurso populista para incorporar al mundo del campo, pero fue básicamente un fenómeno urbano marginal, y es muy importante porque esto contrasta con lo que pasó en los otros países. Y en Europa pues ha habido distintos momentos, ¿no? Obviamente el periodo de entreguerras es un gran periodo populista europeo, donde hay un poco de todo. Hay resentimiento social, debilitamiento de las instituciones, hay por supuesto el resentimiento de los perdedores en la guerra y sobre todo las reparaciones, yo creo que abusivas y sobre todo políticamente muy poco inteligentes, impuestas por los ganadores. Pero en fin, con eso lo que voy es a que ese es otro contexto muy distinto de los anteriores y también allí surgió el populismo. De modo que es un enemigo muy complicado de combatir, porque qué fácil sería si todos los populismos remitieran a un solo tipo de contexto. Eso podría darnos armas mucho más eficaces para combatirlo. Bueno, es mucho más complicado. Es como Selig, ¿recuerdan la película de Woody Allen, el personaje que se convierte en todo aquel que es su interlocutor? Bueno, el populismo le pasa un poco eso, y tiene una capacidad tiene una morfología cambiante y adaptable que hace de él un anguila difícil de atrapar con las manos, ¿no? Los orígenes, voy rápidamente, hay muchos orígenes distintos que uno podría identificar. A mí me gusta mucho insistir, ayer hablé un poquito de esto, los alemanes, la filosofía alemana tiene mucho que ver con esto. Obviamente hay la conexión posterior con el nazismo, pero no solo con el nazismo. En la filosofía alemana hay unas corrientes muy importantes de fines del 18 y comienzos del 19, y que tienen que ver sobre todo con el idealismo y el romanticismo. En el caso y básicamente las dos grandes figuras, aunque hay muchísimas más, en el idealismo Fichte y en el romanticismo Herder. En el caso del idealismo no voy a entrar en detalle porque todo esto es muy complicado y además no tiene tanto que ver, pero sí hay que retener una idea, es decir, es una reacción contra el exceso de razón, es obviamente una reacción contra el materialismo, por eso se llama idealismo, y es algo que en Fichte va lentamente derivando hacia la exaltación de la patria. Y esto va a pasar a ser muy importante, y luego será muy importante en la versión latinoamericana del populismo. Pero la conexión entre el idealismo filosófico alemán de fines del 18 y luego incluso hasta comienzos del 19, y la idea de la patria, de un hogar físico, que además va a pasar a ser un hogar mítico, es muy importante. Y en el romanticismo es más o menos parecido, en el caso de Herder, pero él va incluso más allá. Por supuesto dice, el ser humano no es solo razón, hay un lado importante que no es la razón, el ser humano engloba todas esas cosas. La patria común tiene unas fuerzas creativas, un espíritu creativo, del cual es expresión la cultura de ese pueblo, su poesía, su música, su forma de organizarse, y así va creando una cierta mística de nación, que tiene por supuesto una connotación sobre todo étnica muy importante, y que luego para el surgimiento del nazismo y de otras ideologías, digamos, en fin, de estirpe populista, aunque el nazismo yo creo que no es solo populista, hay otras cosas más, juega un papel también muy importante, y lo va a jugar también en otras latitudes y en América Latina en particular. Y luego, bueno, ya hablé un poco de esto en el caso del People's Party, pero a lo que iría aquí es que en sus orígenes no hay solamente, digamos, un partido, unos líderes, hay un clima, y hay un clima que incluso la literatura lo empieza a recoger, y es muy interesante lo del Mago de Oz. Todos ustedes conocen el Mago de Oz seguramente. Es un mensaje muy populista, que recogía un poco el espíritu de la época y la idea de las cooperativas agrarias enfrentadas contra este mundo abusivo de las finanzas y de la banca, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que esto tuvo una influencia tan grande que no solo creó el partido, es decir, terminó derivando en el People's Party, un partido populista, sino que sobrevivió a la muerte del Partido Populista. El Partido Populista en realidad muere porque el Partido Demócrata le roba sus banderas. Esa es la realidad. A finales del siglo XIX, pero persiste un poco ese clima de ideas
y el Partido Demócrata, a lo largo de lo que se llama la era progresista, es decir, las primeras décadas del siglo, ya el siglo XX, recoge parte de ese, no solo de ese espíritu, sino también de esa agenda, de esa plataforma ideológica de tipo populista, ¿no? Así que todo eso yo creo que tiene que ver con el mundo de los orígenes populistas, ¿no? Los rasgos, pues aquí ya Eduardo también dijo mucho, así que esto lo voy a hacer muy rápidamente. Distintas personas hablan de distintos, o enfatizan distintos elementos, aunque creo que todos estamos de acuerdo en algunas cosas esenciales. En el caso del sociólogo británico, Worsley, que en fin, reflexionó sobre esto, él hace mucho énfasis en la idea de lo indígena y de lo natural, y yo creo que es importante porque en el caso latinoamericano va a haber allí un elemento clave. Habla mucho del tema del conflicto exterior, ¿no? Que es un poco la idea, digamos, de que el imperialismo pasa a reproducir la lucha de clases, una idea marxista y leninista, la idea de que la lucha de clases es interna, pero luego pasa a ser internacional, etcétera, etcétera. Y luego habla de una cosa importante: hay un partido que es dominante y ese partido pasa a reproducir la sociedad. No tanto el Estado, sino el partido primero, y luego evidentemente cuando el partido llega al poder lo encarna. Pero el peronismo argentino no necesita ser Estado para dominar la cultura del país. El peronismo la sigue dominando cuando es oposición como cuando es Estado, ¿no? De modo que esta idea creo que es bastante válida, ¿no? En el caso de Walsh, que también era británico, un economista que reflexionó sobre este tema, él añade algunos elementos. El elemento moralista fundamental en la versión más reciente y contemporánea. Ellos construyen una moral, que esto le da mucha fuerza al relato populista. Yo creo que es aquí donde tenemos una gran ventaja como liberales. Nosotros tenemos un discurso profundamente moral y no sabemos utilizarlo. Que yo creo que deberíamos, pero ellos han construido una moral muy eficaz y igual se enfatiza esto. El tema del estilo y la apariencia, hay una teatralidad muy eficaz en el mundo y que Chávez probablemente, después de Fidel Castro, es el que mejor la ha interpretado. El líder sobresaliente, ya hemos hablado un poco, la indisciplina organizativa. Fíjense bien en los partidos, salvo el caso de Castro, el comunismo más bien cubano muy bien organizado, pero entonces ya no estamos hablando de populismo, ¿no? Hay elementos populistas en la Revolución Cubana, pero ya la organización leninista del partido es otra cosa distinta, eso ya no es populismo. Más bien el rasgo común en los partidos populistas suele ser una gran desorganización, el caos que es el Partido Socialista Unificado venezolano lo explica muy bien, y el caos que es el peronismo, con sus distintas ramas, creo que ejemplifica muy bien esta idea de desorganización, que, dicho sea de paso, es una ventaja para el populismo. Es una desventaja en cualquier otro sistema, pero para el populismo la desorganización es una gran ventaja, ¿no? Violencia, conciencia clasista, pero conciliatoria. Esto es un tema que Eduardo también, no necesariamente los pobres, también puede ser la clase media, y si tú estás en un escenario donde hay pobres y clase media, como pasa ahora en América Latina, estoy seguro que vamos a empezar a ver un populismo latinoamericano mucho más dirigido a la clase media que a los pobres, y este será el próximo populismo latinoamericano, porque son clasistas, pero hasta cierto punto solamente, son populistas sobre todo. Violencia esporádica, en fin, etcétera, etcétera, una clientela de limitada prosperidad, aunque también habrá oligarcas que se vuelvan populistas porque se adaptarán a las circunstancias, o el populismo generará una oligarquía como la boliburguesía venezolana, y entonces habrá que adaptar un poco el lenguaje para que sea posible andar en Rolls Royce por la calle y ser populista. En fin, buscarán la manera de justificar esto porque en el relato cabe todo. Intervencionismo estatal, pues más bien urbano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante lo que dice Walsh, porque miren, lo dice hace mucho tiempo, y bueno, no hace tanto, pero en fin, hace algún tiempo, y sin embargo es una característica que empieza a ser más notoria hoy. ¿Qué es esta idea? Estoy a favor de la religión porque me sirve como instrumento de captación de la población, pero en contra de las autoridades religiosas a las que considero enemigas. Es exactamente lo que ha pasado en Cuba y exactamente lo que ha pasado en Venezuela. La Revolución Cubana fue profundamente anticatólica y obviamente fue atea, y además muy activamente atea desde el punto de vista discursivo, pero en un momento dado se produce una modificación. Siguen persiguiendo a la iglesia organizada, siguen enfrentándose a la jerarquía,
y sin embargo empiezan a adoptar no solamente un discurso semirreligioso, que ya lo tenían, el discurso comunista es un discurso que tiene mucho de religión laica, sino que empiezan muy concretamente a hablar de espiritualidad, y ahora han acabado yendo a visitar al Papa y adoptando un discurso que es prácticamente católico, y sentó las bases de esto, por supuesto, como es evidente, la teología de la liberación en su momento, pero al mismo tiempo mucha desconfianza a la jerarquía religiosa. Pasa lo mismo en Venezuela. Los primeros años del chavismo son profundamente antirreligiosos, y los últimos años han sido más bien de cooptación del discurso religioso y de persecución a la jerarquía religiosa. Y yo mismo, pues, en fin, hice un pequeño cóctel alguna vez de elementos, repito muchas de las cosas, el caudillismo voluntarista, pero en este caso no solo el caudillo, sino el voluntarismo, que es muy importante, yo creo, porque es la idea de que la voluntad lo puede todo. Es una idea que tiene mucho de espiritual y religiosa, pero sobre todo es muy importante porque refleja el papel de las instituciones en el populismo. La voluntad como sucedánea de las instituciones, o incluso sucedánea en un primer momento y luego como forjadora de instituciones. Es decir, la voluntad que es Chávez a través de, ¿cómo se llama?, Aló Presidente, el programa que tenía, dando leyes, pidiendo dimisiones, haciendo justicia social, quitando aquí, poniendo allí, era el voluntarismo convertido en institución, sucedánea de las verdaderas instituciones. Sé que el voluntarismo es un elemento fundamental, la impugnación de la oligarquía, pero matizando que luego ellos generan su propia oligarquía, evidentemente, la redención del pueblo, el antiimperialismo, en fin, todo muy obvio, teleocrático, que esto, ayer hablábamos de Bertrand de Jouvenel, ¿no es cierto? Bueno, esta es una idea de Jouvenel, que es importante. Ellos no van a la captura de todos los medios de producción, y cuando van, pues ya pasó eso a otra etapa, una etapa, digamos, de socialismo puro y de comunismo. Ellos son teleocráticos, quieren ciertos objetivos, capturan algunas cosas y otras no, y van moviendo a la sociedad hacia el objetivo que ellos le trazan, por eso se llama teleocracia, ¿no es cierto? Y es una idea importante. Fíjense bien que en el chavismo todavía queda un espacio para la propiedad privada, y Chávez y Maduro luego solo han ido expropiando en la medida en que era estrictamente necesario, o porque había mucha hostilidad y confrontación de parte de ciertas empresas privadas y empresarios privados, o porque simplemente tenía una necesidad desesperada de dinero, porque el petróleo caía de precio, etcétera, etcétera. Pero en general, si por ellos fuera, no expropiarían todos los medios de producción. Ellos expropiarían solo algunas empresas consideradas estratégicas, y a las otras les dictarían un poco el destino. Y en el populismo un poco más light, por ejemplo, como el brasileño, pasa exactamente lo mismo, que es muy interesante. Ni Lula ni Dilma han expropiado empresas. Sin embargo, se han metido muchísimo. Se han metido tanto que hace algunos años, literalmente la presidencia de la República fue la que decidió quién era el nuevo CEO de Vale, que es una gran empresa minera brasileña, una de las más grandes del mundo en minería diversificada. Es decir, pueden llegar a intervenir hasta el punto en que te cambien, digamos, a la persona clave de la empresa, pero no te la van a expropiar. Lo que quieren es que tú obedezcas. Lo que había hecho este caballero rebelde era que se había negado a utilizar necesitaba obviamente transportar minerales hacia China, y entonces tiene que tener barcos, y en lugar de encargarlos a astilleros brasileños, los había encargado a astilleros chinos. Entonces, como había violado una regla sacrosanta del nacionalismo brasileño, entonces la presidencia se vengó sacándolo de su puesto. Pero no le interesaba ser propietaria de la empresa, al Estado brasileño. Le interesaba que esa empresa estuviera al servicio de sus fines, ¿no? Así que esta es un poco la idea. Otros rasgos pues también son evidentes. Hay una idolatría del Estado y hay un nacionalismo económico. Y esto lo mencionaré un poco más adelante, porque tiene mucho que ver con el tema de las materias primas y el rol que juegan las materias primas en el populismo latinoamericano es absolutamente fundamental. El gran asunto, el gran tema del populismo es el relato, pues si no hubiera un relato, el populismo ocurrirían dos cosas. Primero, se desprestigiaría muy rápidamente, es decir, en el momento en que las consecuencias devastadoras del programa populista fueran evidentes para la gente, el programa perdería toda legitimidad social y no se volvería a repetir.
Es decir, no ocurriría esto que ocurre en Latinoamérica, cada 20, 30 años surge un nuevo tipo de populismo. Si no hubiera un relato, eso no sería posible, porque la experiencia sería tan demoledora y tan devastadora que se transmitiría de generación en generación. Es decir, a lo mejor se repetiría 50 o 100 años después, cuando se hubiera perdido, digamos, la cadena de transmisión generacional, pero no ocurriría cada 15 o 20 años, porque es que cuando una familia vive una devastación absoluta, los hijos y los nietos y los bisnietos todavía lo saben bien porque ha habido una cadena de transmisión generacional. ¿Cómo se interrumpe esa cadena de transmisión generacional? Por la potencia enorme del relato. Y esto es muy importante tener en cuenta en todas partes, pero yo creo que muy especialmente en América Latina. El relato tiene muchos componentes, pero en fin, como no hay mucho tiempo, no quiero explayarme demasiado, pero hay dos que son fundamentales y los liberales hemos fallado ahí. Uno es la utopía y otro el mito. Y a mí me gusta pensar que el populismo lo que hace con ambas cosas es casar, vincular o unir el pasado con el futuro. La utopía es sobre todo futuro, el mundo perfecto que yo te ofrezco y yo te prometo. Y el mito es pasado. Nosotros ya fuimos perfectos. O tuvimos, digamos, un episodio histórico que nos dio vislumbres del mundo perfecto que podía ser nuestro, y alguien perversamente, malvadamente interrumpió esa posibilidad, y yo te la voy a devolver. Entonces, muy importante la relación entre pasado y futuro, pasado y futuro, pasado y futuro, es decir, mito y utopía. Ninguna de las dos cosas es latinoamericana ni indígena, es absolutamente europea. En el caso de la utopía es tan antigua, yo menciono ahí Hesíodo, podría mencionar más, pero el poeta Hesíodo, 7 siglos antes de Cristo, ya estaba propagando utopías y hablando de la utopía, una edad de oro pagana, ¿no es cierto? Bueno, la tradición judeocristiana no se diga nada, el paraíso que es una fantástica, independientemente que seas o no creyente, ¿no? Es una fantástica utopía. Y bueno, el Renacimiento, ayer hablé un poco de esto, Tomás Moro, Campanella, en el momento en que ocurre el descubrimiento de América y el encuentro de esos dos mundos, en Europa impera ya una idea utópica, y entonces eso es muy importante porque en el momento mismo en que se cree en la utopía aparece América. Entonces, claro, ahí está el mundo perfecto, ahí está el mundo incontaminado. Entonces se refuerza mucho la idea de la utopía, pero no se queda ahí. Luego hay un utopismo europeo del siglo XIX, también lo mencioné ayer, que tiene mucho que ver ya con el socialismo, digamos premarxista y utópico, y ahí están pues Owen, Saint-Simon, Fourier, todos ellos. Luego también hay un ángulo más bien anarquista, y luego el propio Marx, y Comte es un poco el puente entre las dos Américas. Augusto Comte, el sociólogo, el creador, en fin, algunos piensan que es el padre de la sociología, porque esta idea científica del progreso prende en América. En Europa ya todo el mundo se olvida, toda esta gente pierde prestigio, y sin embargo en América Latina lo adquiere muchísimo, ¿no? Entonces, la idea utópica es una idea profundamente europea, es decir, que es absurdo que nosotros desde el punto de vista del nacionalismo latinoamericano defendamos la utopía que es de origen europeo. Y en el caso del mito, pues pasa exactamente lo mismo. El mito lo inventan los europeos, el mito sobre las Américas, ¿no? Lo inventan los europeos, básicamente los cronistas de India. Las crónicas de India son fantástica literatura, no son historia, son literatura. ¿Y qué cosa es? Bueno, es eso, es la mitificación de aquello que han encontrado. Entonces es una idea muy poderosa, porque han encontrado un mundo como el que podría ser Europa si no se hubiera contaminado, ¿no? Y por supuesto, Rousseau, y en esto comparto tu en fin, cariño por el amigo Rousseau, por supuesto, la idea del buen salvaje. Dicho sea de paso, les recomiendo un libro absolutamente fantástico de un liberal que ya no está con nosotros desde hace algunos años, porque fue un venezolano muy importante, Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Uno de los mejores libros que se han escrito desde el punto de vista liberal sobre América Latina. Y lo tituló así precisamente por el mito del buen salvaje. Entonces, mito, buen salvaje, utopía, el mundo perfecto, fundamental para el discurso y el relato de tipo populista. Entonces, aquí vuelvo a la idea alemana, por eso traje a colación la idea del Volk alemán y el Volksgeist alemán como uno de los antecedentes remotos, pero yo creo que no tan remotos, del populismo en general y latinoamericano en particular. La idea del Heartland, que no tiene una traducción, o no le he encontrado yo al menos una traducción perfecta,
pero me gusta hablar de la tierra hogar, porque tiene este doble sentido, ¿no es cierto? La idea de la tierra física y la idea del hogar como espacio de comunión y espacio, más bien, si quieren ustedes, casi espiritual. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? En el relato populista. Porque allí se encuentran el pasado y el futuro. Es decir, la tierra hogar, el heartland, es el espacio físico que ya fue perfecto o que algún día, alguna vez, pareció estar encaminado a la perfección. Pero ese espacio físico resulta que todavía lo ocupamos nosotros y sigue siendo nuestro. Por tanto, si aquello fue posible, es posible otra vez. Y yo, que soy el redentor del pueblo, como líder populista, lo voy a entregar. Entonces, se reúnen la utopía y el mito, el pasado y el futuro se reúnen en un espacio físico que es también un espacio espiritual, obviamente, y que es el espacio del Heartland. Entonces, ese es un elemento muy, muy importante, creo yo, de vinculación de estos elementos del populismo, ¿no? Es un territorio imaginario, digo allí, que permite, también esto es muy importante, lo del espacio físico, porque solo caben en ese espacio, por supuesto, los que adhieran a este discurso. El que esté enemistado, el que tenga hostilidad contra el discurso populista, merece el ostracismo, ¿no? Merece ser expulsado. Y por eso Venezuela, durante muchos años, no encarceló, digamos, en fin, de tanto en tanto a alguien que era demasiado rebelde, lo encarcelaba, pero sobre todo lo que hacía era expulsar gente o provocar que la gente se fuera del país. Leopoldo López, que se ha vuelto ahora una causa célebre internacional y que está en una cárcel militar en Ramo Verde, es muy interesante porque el chavismo, en realidad Maduro, y Diosdado Cabello también, el presidente de la Asamblea Nacional, intentaron originalmente no encarcelarlo, sino que se marchara del país. Le mandaron mensajes, le mandaron amenazas, hicieron todo lo posible para tratar de convencerlo de que abandonara ese espacio físico y espiritual del populismo. Luego ya no hubo más remedio que encarcelarlo, pero ellos son conscientes de encarcelar dentro de tu heartland a alguien que es antipopulista, puede ser un foco de irradiación de ideas antipopulistas. Mejor es que se vaya, y no me importa lo que diga fuera del país, porque yo necesito el control total del espacio que es el heartland. Esto es muy interesante, el apoyo permanente de intelectuales y algunos de los más grandes, europeos y estadounidenses, al populismo latinoamericano. Un elemento es la mala conciencia, por supuesto, es decir, la insoportable abundancia de Occidente, hay que vengarla de alguna manera, y hay que hacerlo volcando, ¿no es cierto?, esa mala conciencia sobre América Latina, y por eso hemos visto a algunos de los más grandes creadores europeos y estadounidenses decir las estupideces más alucinantes sobre América Latina. Harold Pinter, bueno, aquí tengo una frase sobre el sandinismo, pues, que es absolutamente delirante. El premio Nobel Stiglitz, nada menos, diciendo, bueno, las cosas que decía, y Chomsky no se diga nada, ya es, bueno, un lingüista muy importante y en su campo muy justamente prestigioso y prestigiado, que también ha proferido barbaridades incalificables sobre los países dirigidos o gobernados por el populismo. Y en general esto ha tenido un efecto legitimador, evidentemente. Si yo digo tonterías y luego la gente inteligente dice que mis tonterías son inteligentes, eso es un sello de legitimidad muy importante, ¿no? Quizá también hay en estos intelectuales europeos y estadounidenses el elemento utópico o utopista del que hablaba. Esa sed de perfección nunca abandonó la intelectualidad europea desde hace 5 siglos, y América Latina, y en un momento dado también África en la etapa de la descolonización, pero hoy América Latina sigue siendo el lugar, digamos, donde vuelcan esa sed de perfección que tiene mucho que ver con esta civilización, digamos, es decir, con la precivilización, con ese mundo prístino que fue contaminado por la civilización, y es la manera de digamos, vengar la insoportable abundancia de Occidente, ¿no? En el caso latinoamericano, el populismo, 5 minutos más tengo, vale, 5 minutos, no empieza a la izquierda, empieza a la derecha más bien. Y aquí pongo algunos ejemplos. Estos primeros ejemplos, digamos, esto vino un poquito después. Primero, es decir, el liberalismo latinoamericano, cuando insurge contra la colonia, tiene un relato, lo tuvo, el liberalismo latinoamericano tuvo un relato, y tuvo un relato lamentablemente incompleto, insuficiente. Tuvo un relato
utópico, pero le faltó un relato mítico. Es decir, supo vender, por lo menos temporalmente y parcialmente, la idea de un mundo infinitamente mejor, y lo hizo además impugnando el orden establecido, es decir, el autoritarismo político, los monopolios, las restricciones al comercio, las restricciones a la posibilidad que las personas ejercieran ciertas profesiones. Era un discurso, en muchos sentidos, obviamente inspirado en los padres fundadores de Estados Unidos, a quienes habían leído de verdad, y por supuesto en el liberalismo europeo, y le ofrecían a América Latina un mundo mucho mejor, un mundo que se acercaba a un cierto ideal. Es decir, había un elemento utópico allí muy atractivo, es decir, tan atractivo que supieron atraer a un sector suficiente de latinoamericanos para ganar la guerra e independizarse, ¿no? Sin embargo, faltó algo muy importante. Faltó el elemento mítico, el elemento, digamos, de referencia a algo con lo cual los nuevos pudieran identificarse. Y ese discurso de pasado me parece que fue una ausencia muy importante entre todos ellos. Había habido algunos, digamos, había elementos en el pasado colonial para construir un discurso liberal. Lo sabía, porque había habido pequeñas rebeliones, aquí menciono un par de ellas, los cubanos contra el monopolio del tabaco, los comuneros colombianos, pero nunca supieron los independentistas latinoamericanos hacer lo que sí hicieron los estadounidenses, que es mitificar las rebeliones de tipo liberal. Es decir, el Tea Party hoy, ¿qué cosa hace? Se aferra a una mitología, le dan a la rebelión del té una importancia aún mayor de la que tuvo en ese momento realmente. Es decir, no es la rebelión del té la que produce la independencia de Estados Unidos, es un elemento, son factores detonantes, pero hay mucho más que eso. Sin embargo, han sabido construir los liberales estadounidenses una mitología simbólica y utilizar simbolismos que tienen una potencia extraordinaria desde el punto de vista del relato. Esto no supieron hacer los independentistas latinoamericanos y creo que es una enorme en fin, ausencia, ¿no? Pero, en todo caso, a lo que iba antes, el primer, digamos, populismo realmente es un populismo de derecha en América Latina. Hay un populismo que viene por el lado de la influencia de Conte y este progresismo de derechas, y hablé ayer de Porfirio Díaz en México, de Juan Vicente Gómez en Venezuela, etcétera, etcétera, es decir, regímenes autoritarios que incentivaban el capital privado, dicho sea de paso, y esto es interesante, era un populismo que creía en el capital privado, obviamente bajo conceptos teleocráticos otra vez, pero sí creían en el capital privado y tenía una connotación absolutamente de derechas. Y luego surge ya a comienzos del siglo XX una generación más propiamente populista, aunque no, digamos, perfectamente populista desde el punto de vista de hoy. Eran populismos light, pero ya empezaban a anunciar un cierto populismo latinoamericano. Irigoyen, en el país de Martín Krause, por ejemplo, tiene elementos, si uno estudia las reformas que hizo, hay elementos populistas en Irigoyen. Valle y Ordóñez, que gobernó también a comienzos del siglo XX en Uruguay un par de veces, Billinghurst muy brevemente en Perú, y por supuesto ya después de una manera mucho más clara, como explicó Eduardo muy bien, Getúlio Vargas y Perón. Ambos más bien de derechas. El peronismo hoy tiene un discurso de izquierda, pero el Perón semifascista de los años 40 es un Perón básicamente de derecha, y como tú contaste, pues se vino a exiliar aquí, ¿no es cierto?, bajo el régimen franquista, ¿no? Luego se va fortaleciendo, digamos, y va cobrando ya contornos más precisos, aún en su imprecisión, y estos son algunos de los elementos. Obviamente el crecimiento de la población urbana, como dije, pues el sector urbano marginal muy importante para el populismo latinoamericano. Obviamente la Gran Depresión no ayudó nada a crear un buen clima para los liberales y creó el tipo de resentimiento social en el cual pescó muy hábilmente el populismo. Y ese populismo, digamos, lo que para mí es tan frustrante es que es un populismo que arrebata al liberalismo lo que fueron sus banderas tradicionales del siglo XIX. En un momento dado, los populistas latinoamericanos son los que insurgen contra el fraude electoral, a favor de la participación de todos, a favor del ascenso social, en contra de ciertas instituciones que habían monopolizado la propiedad básicamente de forma abusiva. Todo eso fue el gran discurso liberal del siglo XIX. El siglo XIX en América Latina es básicamente liberales contra conservadores. Y son liberales que están proponiendo básicamente un discurso muy duro contra el orden establecido,
por ejemplo, el dominio de la Iglesia sobre la propiedad, por ejemplo, el hecho de que la propiedad estuviera en algunos países concentrada solo en el 1% de la población, por razones que no tenían nada que ver con el mercado, simplemente con lo que había sido una acumulación abusiva en base al despojo. Bueno, los liberales insurgen contra eso y hablan de la necesidad de que la propiedad esté abierta a todo el mundo y hablan de todo eso, pero cuando surge el populismo ya a comienzos del siglo XX, que en cierta forma es heredero de esa tradición liberal, roba algunas banderas al liberalismo y luego, por supuesto, deforma todo ese legado y toda esa tradición, añadiéndole todos los otros elementos de los que hemos hablado. Y entonces el liberalismo se queda como paralizado y se queda excluido de la cancha, porque entonces en ese momento, así como el XIX había sido básicamente el siglo de liberales contra conservadores, ya pasa a ser el de conservadores o derechas contra populistas, a pesar de que el populismo, como digo, en América Latina originalmente es de derechas. Entonces, el liberalismo vive una situación de lo más absurda, ¿no? Se queda sin relato, se queda sin espacio, se queda sin banderas y ve que básicamente el populismo y la derecha conservadora pasan a copar todo el ámbito, y a lo largo del siglo XX eso es lo que ocurre, con pequeños intersticios por ahí de liberalismo cuando se produce una gran crisis, que ese es otro tema sobre el que algún día habría que hablar, cómo y por qué surge la oportunidad de una reforma liberal. Yo creo que la crisis tiene que ver mucho con eso, cuando el sistema hace crisis profunda, ¿no? Así que, y luego, bueno, pues hay otros elementos importantes que pasan y con esto ya terminaré porque me estoy extendiendo demasiado. Mencioné el nacionalismo económico, es muy importante en la versión latinoamericana del populismo la idea del nacionalismo económico y la idea del proteccionismo. ¿Cuál es La idea se llamaba en realidad una idea más bien desarrollista o dependiente, la teoría de la dependencia, también era otro nombre. Hay unos injustos términos de intercambio, nosotros enviamos materias primas baratas, nos envían manufacturas caras, esos términos injustos nos mantienen en la pobreza, ellos monopolizan el capital no viene para acá, monopolizan la tecnología no viene para acá, por tanto nos mantienen en la pobreza. Este discurso, frente al cual ellos lo que proponen es una receta esencialmente proteccionista, pasa a ser muy importante en el populismo latinoamericano y pasa a ser una variante importante en el populismo universal, ¿no? Así que, bueno, eso también es otro elemento. Las materias primas, pues nada, es evidente que si la tierra hogar es el espacio natural del populismo y el lugar de encuentro entre el mito y la utopía, pues es fundamental como recurso económico para hacer todo eso, para llenar todo eso de sustancia, la materia prima, por supuesto. Y alrededor de la materia prima también hay una mitología muy poderosa en el relato latinoamericano. Ya sabemos lo que hacen con las materias primas los regímenes populistas. Se calcula en $1 billón más o menos lo que ha generado, hay cifras incluso un poco superiores, el petróleo venezolano para el fisco venezolano, y es un fisco absolutamente quebrado. Es decir, el déficit fiscal es descomunal, la deuda es inmanejable y además han tenido que imprimir y hay casi una hiperinflación hoy en día, a pesar del $1 billón. Billón, no billion en inglés, sino billón en español. $1 trillion dirían en inglés. Bueno, pues sin embargo todavía la potencia del relato es de tal naturaleza que todavía se piensa en las materias primas en términos populistas en un sector de los venezolanos. Y pasó un poco lo mismo en Argentina. Martín tendrá mejores cifras seguramente, pero también se calcula más o menos en $1 billón lo que generó la venta de commodities, en ese caso commodities agrarios, y bueno, el desbarajuste fiscal que se ha vivido en Argentina, todos lo conocemos, y sin embargo la potencia del relato todavía mantiene un sector de argentinos convencidos de que esa es la forma de utilizar la materia prima, porque no es un concepto económico, es un concepto más bien de tipo mítico y utópico, ¿no? Hoy en día vivimos en fin, ya se ha acabado este boom de los últimos años y yo no estoy tan seguro, porque hay gente que dice, bueno, ahora sí, se viene abajo el relato populista latinoamericano. Yo no estoy tan seguro. Vamos a ver cómo responde el relato populista a lo que ha pasado primero, y segundo, hay otro problema, y es que los países que no son populistas y que tienen más bien una tendencia liberal en América Latina también están sufriendo las consecuencias del fin del boom, porque también dependen mucho de las materias primas. De modo que no será difícil, aunque evidentemente el nivel de crisis es infinitamente menos agudo que el que están padeciendo los regímenes populistas, no será difícil para el relato populista apuntar a lo que pasa en los países vecinos de tendencia liberal y decir, miren la crisis que están viviendo ahí. Así, entonces se volverá simplemente un debate entre tú estás peor y tú estás peor, ¿no?
En fin, no es que quiera ser pesimista, pero supongo que el relato va a ir un poco por ahí. Así que nada, y con esto iba a terminar. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, pues tenemos que arrebatarles la telenovela, la canción de protesta y el fútbol. Eso es todo. Gracias. Realmente no veo la unión entre nacionalismo y populismo, por lo menos en lo que yo conozco el populismo y concretamente ahí. No sé si estoy equivocado, pero no veo la unidad. A ver si me lo podía concretar un poquito. Yo creo que hay una muy estrecha, es decir, no en todos los casos, no en todos los tiempos, pero hoy en la versión latinoamericana la hay. El discurso de Evo Morales es básicamente un discurso populista en el sentido de que establece una relación directa entre él y el pueblo por encima de las instituciones y de hecho la nueva Constitución, es decir, paradójicamente lo que hace es debilita instituciones y fortalece su relación con el pueblo, pero enfatiza mucho la idea de que esa es un espacio nacional, una nación que él, a través de su discurso indigenista, encarna. Y es una nación que tiene un relato. El relato es el despojo colonial, los agentes del colonialismo que sobrevivieron a la independencia y siguieron mandando y siguieron construyendo formas de dominio injusto. Las oligarquías nacen de ese proceso. ¿Cuál es la principal acusación contra la oligarquía? Vendepatrias. Es fundamental decir, ni siquiera ricos, sino vendepatrias. Es la más importante acusación, que es una acusación de entraña profundamente nacionalista en el fondo, y luego vas construyendo un discurso de redención que es al mismo tiempo la redención del pueblo, pero también la redención del espacio nacional. Y por eso la Constitución, también Eduardo mencionó el tema de la Constitución boliviana, ¿no? Enfatiza muchísimo eso. En el caso venezolano es muy interesante porque el nacionalismo es un nacionalismo, por un lado venezolano, es el discurso de Chávez, había un discurso muy nacionalista venezolano, pero también nacionalista latinoamericano, aunque esto suene paradójico, lo era. Y por eso hablan de la patria grande, la patria grande, la patria grande. Es un discurso que remite a Bolívar. En el momento de la independencia pues se habla de una sola patria y él intenta que se reúnan todas estas repúblicas, que no hubiera repúblicas, digamos, separadas unas de otras, sino que un grupo de ellas fueran una sola república. Sin embargo, a pesar de que eso es un discurso más bien internacionalista, porque implica ya Venezuela y Colombia y Perú y Ecuador, etcétera, sin embargo es un discurso también nacionalista porque es ese espacio común enfrentados, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y a Europa y al mundo occidental. Entonces, tiene también una entraña nacionalista. Y por último, la parte económica, el nacionalismo económico, es decir, tú eriges barreras, ¿para qué? Para defender lo tuyo. Pero el populismo lo que hace es, se apropia de un aspecto nacionalista para justificar, digamos, la captura de esos medios. Es decir, yo, para poder capturar los medios vinculados a las materias primas, tengo que justificarlo con un discurso nacionalista. Es decir, pero es también nacionalismo, porque ¿qué cosa es el nacionalismo finalmente? Es decir, la construcción, digamos, de una hostilidad entre lo mío y el mundo exterior, ¿no es cierto? Es básicamente eso. El discurso de las materias primas es un discurso de tipo nacionalista, además de un discurso de tipo estatista y de tipo populista. Aquí, chico. Sí, ¿qué camino crees que tiene que tomar el liberalismo para recuperar ese espíritu revolucionario y esa simbología que le han ido arrebatando poco a poco los populismos, como has dicho? Primero, desacomplejarse. Segundo, no desdeñar los espacios que desdeñó. La cultura popular es uno de ellos. Muchos liberales desdeñaron los espacios de cultura popular por considerarlos poco importantes, algunos por pura esnovismo intelectual, en fin, por distintas razones. Pero lo importante es que no hay un solo rincón donde no se deba librar esta batalla. Ayer creo que era el debate entre si hay que formar partidos liberales o no. Hay que hacer todo. Hay que dar un combate en los medios, en los sindicatos, en la empresa, en los partidos, en fin, en todos los espacios, y la cultura popular, en todos los espacios hay que dar una batalla de tipo liberal, porque si no, ayer mencionaba, creo, Axel en la cena, algo interesante, decía,
¿Por qué los Chicago Boys? Ya saben ustedes que durante la dictadura de Pinochet, y eso ha hecho un daño terrible al liberalismo, evidentemente, que muy buenas reformas que se dieron bajo un régimen que mataba, que torturaba, que encarcelaba y desaparecía gente, pues desprestigió a esas reformas durante mucho tiempo. Luego eso bajó un poco y algunos supieron distinguir una cosa de la otra. Entonces se empezaron a hacer algunas reformas más o menos parecidas en otros países ya en democracia, ¿no? Pero, ¿qué pasó allí? Bueno, que esa generación no formó a otra generación y se produjo un vacío enorme que los socialistas y populistas chilenos han recapturado, y ahora hay una generación ya posterior de liberales que está tratando de recuperar el terreno perdido en el campo del debate público, ¿no? Así que este es otro elemento fundamental, es decir, hay que transmitir generacionalmente estas ideas y la necesidad de dar esta batalla, ¿no? Porque en el momento en que uno cree haber llegado, se desentiende completamente de esta batalla y se dedica simplemente a su mundo particular, el riesgo es que 10, 15 o 20 años después vuelva a surgir otra vez el populismo, y esta vez será un populismo más centrado en la clase media que en los pobres, porque ya será un país más de clase media, ¿no? A mí, profesor, me gustaría preguntarle, pues bueno, ya que con todo el background que tiene sobre este tema y el estudio que ha hecho sobre el populismo y tal, me gustaría preguntarle ¿qué opina de los últimos años de Álvaro Uribe, ¿no? Que es una persona muy bien vista, digamos, por el mundo liberal? Flirteó desde su punto de vista con el populismo por el tema de la reelección. Obviamente al final no tuvo éxito y la institucionalidad perduró, pero ¿cuál es, como especialista, que es su evaluación sobre el personaje, sobre el líder, verdad? Sin ninguna duda hubo elementos populistas en los últimos años de Álvaro Uribe. Yo creo que sí. Yo creo que fue un magnífico presidente. Rescató a Colombia de unas circunstancias que hubieran podido fácilmente derivar hacia alguna forma de dictadura, y además hizo recuperar en Colombia algo que ya existía, pero que había de alguna manera o disminuido o había quedado disimulado por las circunstancias posteriores, que era un extraordinario espíritu de empresa. Hay una en fin, clase empresarial, si queremos usar esa expresión dudosa, extraordinaria en Colombia, ¿no? Yo creo que hizo un magnífico gobierno desde muchos puntos de vista, pero también creo que el poder es el poder, y efectivamente la idea de que todo lo bueno que había hecho solo podía perdurar si continuaban un tiempo más, porque de lo contrario todo eso se pondría en peligro, porque los que venían no lo entendían de la misma manera, es una idea que sedujo mucho a su entorno, y su entorno lo presionó mucho a él, y entonces coquetearon con la idea de cambiar hacer algunas reformas que eran básicamente cambios institucionales para poder quedarse, ¿no? Un tiempo. Felizmente, y eso habla bien de él, en el momento en que se dio cuenta que había una reacción institucional, porque fueron los tribunales y por tanto las instituciones las que reaccionaron, pues dio marcha atrás en lugar de avasallarlas, que es lo que pasó en otros. Bien, señor Vargas, me interesó mucho lo que dijo del mito y de la mitología y de crear mitos, y del mito del buen salvaje de Rangel, que es un libro excelente, por cierto. Sí. ¿Cuál sería el buen liberal? ¿Puede existir un mito del buen liberal? Yo creo que no. Por un motivo, porque el liberalismo es una idea, digamos, que ya se probó, y claro, no vamos a sacar a Bolívar de mito del buen liberal, o a Miranda, o a gente no sé si me explico. ¿No cree que habría que buscar algo más radical? Algo más en el pasado, otro tipo de cosas. Igual que en el futuro, cuando hablamos de una utopía, ¿cuál sería la utopía liberal? ¿Usted cree que una utopía liberal, ha sido un gobierno pequeñito, con la división de poderes, estas cosas así, tendría la suficiente fuerza moderadora, la suficiente fuerza movilizadora para mover a la gente a moverse? ¿Sería un equivalente del mito, por ejemplo, que usan los socialistas? Yo creo que, por ejemplo, para eso es mejor el narcocapitalismo. Tenemos nuestra ANCAPia, tenemos una ANCAPia feliz en el futuro, y tenemos nuestras sociedades sin Estado, primitivas. Es decir, el liberalismo yo creo que sí, que se puede vender como una cosa más pragmática, pero no hay ese buen salvaje, no hay ese mítico liberal primigenio, prístino y virgen que se portó bien, ¿no? Bueno, muchas felicidades por la conferencia. Si se me permite una frase populista, el fascinante debate entre Estado pequeño y anarquismo es un lujo de ricos que los pobres no nos podemos dar todavía. Dejemos que avance la causa liberal en América Latina, hagamos que se batan en retirada los populistas, ganemos espacios para la sensatez y volvámonos prósperos, y cuando lo seamos entraremos en ese fascinante debate.
Señor Vargas, llevamos ya toda la mañana hablando acerca del populismo, sus factores, sus rasgos, pero yo he hecho en falta algo que Ortega comentaba y decía: en la decadencia del Imperio Romano se apreció la decadencia del lenguaje del latín, del idioma del latín. Empezó a hablarse el idioma digamos, de la calle, es decir, las ideas se transmiten a través del idioma, de la lengua. Si esa lengua se deteriora, digamos, las ideas no llegan tan puras y no se pueden transmitir tan bien. Cuando uno observa el populismo de todos los colores, de todos lados, lo que observo es que el vocabulario que emplean es muy estrecho, digamos. Y dentro de ese vocabulario, si una palabra tiene 4 acepciones, utilizan solo una. Y además la monopolizan y llegan al punto de que se crea la sensación de que solo existe esa acepción de la palabra. Es decir, creo que ellos utilizan el lenguaje, digamos, en el sentido de evolución, pero a deteriorarlo. Es decir, lo estrechan, lo hacen suyo y así pueden hacer llegar a unas ideas que, digamos, si bien no están del todo elaboradas, presentan una imagen de finalidad y de estar finalizadas, cuando en realidad les falta mucho. Pero lo han hecho reduciendo el lenguaje y creo que no hemos señalado ese punto y creo que subyace en todo lo que estamos hablando. Es decir, la música, al fin y al cabo, no es otra cosa que literatura cantada o poesía cantada. Es decir, estamos transmitiendo una idea. Cuando hablamos del fútbol, es decir, el fútbol es un lenguaje, estamos reduciendo todo a ideas más sencillas, y cuando las ideas son más sencillas y el lenguaje es más burdo, entre comillas, le llega a más gente, pero porque estamos deteriorando el lenguaje y haciendo que la herramienta principal de transmitir ideas quede totalmente deteriorada. Por lo tanto, digamos que ellos cobran ventaja. Me gustaría saber su opinión como experto en letras. Bueno, antes que nada de la barbarización del latín vino el español y muchos otros idiomas, así que, en fin, no tuvo su parte mala, digamos. Yo creo que el problema que hay es este: si nos dedicamos a recuperar la riqueza del lenguaje por el hecho de que los populistas lo han simplificado de un modo muy empobrecedor, vamos a perder muchísimo tiempo en la batalla importante que hay que dar. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas: utilizar y emplear el lenguaje, digamos, rico que está a nuestra disposición en aquellas áreas en que eso sea posible, deseable y necesario, y demos también la batalla allí donde ellos lo han simplificado hasta volverlo casi un lenguaje puramente mecánico y además desprovisto de verdadero significado. Demos la batalla allí también, y una vez que ocupemos ese espacio, enriquezcámoslo. ¿Por qué no tenemos historietas liberales? ¿Por qué no tenemos cómics liberales? ¿Por qué no tenemos, digamos, por qué no usamos esos vehículos que son mucho más simplistas y que son, si quieres, mucho menos sofisticados, de una manera eficaz para ganar espacios? Es decir, no hay ninguna duda de que lo que dices es verdad, es lo que han hecho con el lenguaje. Es decir, lo que hacen con el lenguaje es, ellos es decir, proceden a desventrar el lenguaje, es decir, le quitan y desollarlo y destruirlo y quitarle absolutamente toda sustancia, y una vez que es una simple etiqueta, entonces ya luego la llenas del contenido que tú quieras, ¿no? Evidentemente han hecho eso, pero si nosotros dedicamos nuestra tarea primordialmente a digamos, desandar ese camino andado, nos va a dar aquí el siglo XXIV y no lo vamos a haber conseguido. Es decir, tenemos que entrar a dar la batalla en ese campo también, usando un lenguaje simple, sencillo, llegándole a la gente de un modo, bueno, como se decía ayer en la última mesa, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la conferencia, porque me ha gustado muchísimo. El tema de la comunicación y demás es la parte que más me interesa. Mi pregunta era bastante clara, pero primero quería hacer una reflexión. Yo creo que el tema del lenguaje ya lo estamos contrarrestando. Se nos acusa de neoliberales y nosotros ya estamos diciendo que lo que hay no es liberalismo, sino capitalismo de amiguetes, mercantilismo, y además la definición propia ya nos da la razón en que esto no es lo que defendemos. Entonces, yo veo muchas herramientas que podríamos utilizar y sumado a lo que decía usted del mito, que creo que es difícil que lo llevemos a cabo, y la utopía, que sí que creo que es más viable, se me ocurre, no sé si estará de acuerdo en que se debe hacer, eliminar la ideología. Es decir, dentro de los liberales siempre estamos con el constante debate de no, es que yo soy liberal, es que yo soy libertario, es que yo soy ANCAP, y al final todos remamos en la misma dirección. También se nos cataloga mucho de que somos de derechas. Yo esto no sé exactamente, probablemente tradicionalmente sí que se hace, pero a mí tampoco me gusta
que se nos llame de derechas. Esto sumado a lo de una parte que creo que falta, que es identificar unos héroes. Creo que también sería posible hacerlo, quizá no a nivel político, porque los políticos que hemos tenido, pues de liberales han tenido poco, pero bueno, creo que se podría hacer. Y quería preguntarle si cree que esto sería posible y sería positivo, es decir, crear una comunicación del liberalismo del siglo XXI usando las herramientas del populismo, pero sin llegar a tener un régimen populista al final, sino simplemente utilizando la estrategia. Yo creo que en parte sí, es decir, hay ciertos elementos del populismo que tienen básicamente que ver con la apropiación de ciertos medios de comunicación, y medios no significa en este caso periódicos, televisiones, hablo vehículos, ¿no? Vehículos de distinto tipo, que son perfectamente accesibles para los liberales y que los liberales no hemos sabido utilizar ni emplear. También creo que es posible construir una cierta mitología y construir una cierta utopía, y obviamente no hablo en un sentido literal porque, es decir, el liberalismo y la utopía no son lo mismo y no son compatibles, y pasa un poco lo mismo con la mitología, pero sí es perfectamente posible rescatar en la gran tradición liberal, y hay muchísimas zonas del mundo que tienen una gran tradición liberal, grandes momentos y episodios históricos, incluyendo héroes, que nosotros podríamos mitificar en cierta forma para convertir en parte de un relato muy atractivo, al mismo tiempo que podemos ofrecer una utopía, que no es realmente una utopía, pero me refiero a un mundo, digamos, que sea ilusionante en el sentido de que sea muy distinto de la realidad que vivimos y que el votante o simplemente el ciudadano y la ciudadana puedan ver como una aspiración posible que le llene un espacio espiritual. Es decir, el populismo ha logrado una cosa que es muy compleja de lograr y muy importante. Es que cuando el votante, o en algunos casos no votante, porque ya no hay ni elecciones libres, pero en fin, en general el votante va a votar por un líder populista, lo que está haciendo no es propiamente un acto electoral, está siendo un acto de tipo espiritual. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque le han construido una ilusión. Y esa ilusión ya no tiene que ver con el mundo de la razón, tiene que ver con otro mundo. Y eso tiene una fuerza a la hora de ir a votar que hace de un votante populista un sacerdote de una causa, ¿no? De una causa religiosa. Entonces, no digo que hagamos exactamente lo mismo, pero yo digo que evidentemente tiene que haber formas mucho más ilusionantes de venderse a los votantes y de vender el discurso liberal de los que hemos utilizado. Hemos pecado, por ejemplo, de un cierto economicismo a la hora de hablar del liberalismo. Es inevitable, evidentemente, tocar temas económicos, porque finalmente es un poco la herramienta que nos va a dar la posibilidad de hacer con nuestras vidas lo que queramos hacer y esas otras cosas que no sean económicas. Pero, en cualquier caso, sí hay un riesgo, digamos, de que contrapongamos a un discurso que es cuasi religioso, un discurso que es puramente economicista. Es evidente que eso nos pone en una tremenda desventaja. Entonces tenemos que buscar formas, por eso digo, parecidas al discurso utópico del populismo, que puedan tener un efecto ilusionante. Y eso se puede hacer sin renunciar a los principios ni deformar el liberalismo. Yo no estoy proponiendo eso, ¿no? Estoy proponiendo, digamos, apropiarnos un poco de algunas de las armas que ellos han empleado. Es decir, para un solo ejemplo, la utilización de Bolívar por parte del chavismo, que es de una eficacia extraordinaria, y es un absurdo total. Es decir, Bolívar encarnaba la negación, sin llegar a ser propiamente un liberal. Hay elementos en Bolívar, yo escribí un ensayo sobre Bolívar una vez y lo estudié con cierto detalle. Hay muchos elementos liberales en Bolívar, hay otros que no lo son, pero ciertamente Bolívar no era un chavista, no tenía nada que ver con el chavismo. No ha habido un discurso liberal, digamos, de reivindicación del no populismo de la figura de Bolívar. Nadie lo ha hecho realmente. Y eso, por ejemplo, creo que es una ausencia tremenda. Es para poner un solo ejemplo. Es decir, ellos van y se apropian de una figura histórica y el liberalismo no es capaz de hacer lo mismo de signo contrario, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No sé si esto...